buenas tardes compañeros, bienvenidos. Hoy nos hemos reunido para realizar el trabajo en equipo sobre metodologías activas. Entonces, ¿les parece si iniciamos con un pequeño video para poder recordar y reforzar un poquito sobre metodologías activas? Me parece muy bien. Voy a compartir el Perfecto. Metodologías activas, ¿qué son y cómo aplicarse en el aula? Las metodologías activas se han popularizado en los últimos años, poniendo al estudiante en el centro del aprendizaje y haciendo que éste sea más autónomo y participativo. Sin embargo, la gamificación en el aprendizaje basado en proyectos o la clase al revés tiene su origen en el siglo XIX y el cambio de mentalidad de un pedagogo suizo. ¿Qué es? Las metodologías activas son un conjunto de métodos, técnicas y estrategias que ponen al alumno de cualquier nivel educativo en el centro del aprendizaje, fomentan el trabajo en equipo e incentivan el espíritu crítico, dejando a un lado los procesos memorísticos de repetición de los contenidos que se imparten en la clase. Una forma de trabajar que prepara al alumnado para situaciones de la vida real y para la vida profesional. Aunque el término resuena con fuerza en el sistema educativo actual, lo cierto es que las metodologías activas surgieron en el siglo XIX con la aparición del movimiento de renovación educativa Nueva Escuela o Nueva Educación, creado por el pedagogo suizo Adolf Freire, que proponía un cambio en la escuela tradicional a favor del estudiante y su metodología de aprendizaje. Son varias las técnicas que pueden ser utilizadas en el aula siguiendo los principios de las metodologías activas, como por ejemplo el juego a través de la gamificación, la cooperación entre compañeros con el aprendizaje cooperativo, la resolución de problemas mediante el aprendizaje basado en problemas, la creación de proyectos con el aprendizaje basado en proyectos, el fomento del pensamiento crítico a través del aprendizaje basado en pensamiento. Oportunidades en el aula. Esta forma de aprender supone para los estudiantes una participación activa de los contenidos que reciben por parte del docente. Todo ello en forma de problemas a los que deben encontrar una solución. La aplicación de las metodologías activas supone una serie de beneficios para el desarrollo de la autonomía del alumnado, con una mayor motivación para el aprendizaje de nuevos conocimientos y la adquisición de nuevas habilidades en torno al trabajo en equipo. Asimismo, las metodologías activas cuentan con una serie de componentes. Aplicación. Con las metodologías activas, el profesorado tiene la oportunidad de personalizar el aprendizaje en el aula e involucrar de forma directa al alumnado. En una, el estudiante alcanza los objetivos académicos mediante la cooperación con el resto del grupo. En otras, el alumnado aprende jugando o profundizando de manera individual en los contenidos teóricos. Entre las metodologías activas más populares se pueden encontrar las de Flip Classroom o clase al revés, que combina los espacios de trabajo del estudiante en el aula y en la casa. Los contenidos teóricos se realizan en casa, mientras que las actividades creativas se llevan a cabo en clase. Rosa Liarte, docente de Geografía e Historia, cuenta en su blog con distintos recursos y herramientas para aplicar esta metodología en el aula. Otra metodología activa muy extendida y de la que ya se ha tratado con anterioridad es la gamificación, con la que se lleva a cabo una dinámica basada en el juego implicando al alumno a través de una serie de objetivos que tienen que superar mediante la recompensa, la competición o el cooperativismo. Las actividades gamificadas pretenden que los estudiantes desarrollen la motivación por la tarea o la ayuda mutua en los compañeros. El aprendizaje cooperativo, por otro lado, trata de que cada uno de los estudiantes consiga sus propios objetivos académicos en la colaboración con los demás compañeros, es decir, las tareas se realizan en grupo y todas las decisiones deben ser deliberadas en conjunto. Por ello existen diversas herramientas digitales como Classroom que ayuda a los docentes a organizar las tareas en torno a este aprendizaje. Para finalizar, otra de las metodologías activas populares en el ámbito educativo es el aprendizaje basado en proyectos, con el cual la clase se divide en grupos de trabajo y cada uno de ellos tiene que investigar un tema que puede estar basado en problemas reales teniendo que dar una solución al mismo. Una metodología que puede ponerse en práctica, por ejemplo, es conocer la ciudad que se encuentra en el centro escolar. Así lo hicieron en el Colegio Serena en Madrid, que a través de una pregunta
¿Qué conoces de Madrid? Los estudiantes desarrollaron su conocimiento sobre su ciudad de manera transversal y en todas las asignaturas. Entonces tenemos plenaria libre para poder dialogar un poquito acerca de lo que hemos recibido en clase ya y con lo que el video hemos complementado. Una de las cosas que a mí me llamó la atención o que me pareció importante es que con estas metodologías activas nosotros como docentes podemos personalizar la enseñanza a los estudiantes, y también que se trata de que el estudiante participa, es el centro, se podría decir, de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Gracias. ¿Y de pronto algún otro compañero? Sí, compañero. La metodología activa busca provocar cambios en el aula, ¿verdad? Y escucharon hablar acerca de las técnicas que utilizan la metodología y parece que fuese como que si fuera algo nuevo, pero en realidad estos procesos ya han sido logrados anteriormente dentro del aula de clase, sino que en realidad no tenían nombres como lo tienen ahora. Por ejemplo, el Flipped Classroom, que es el aula invertida, ¿verdad? Es donde el estudiante, no podemos decir dar la clase, ¿no? ¿Verdad? Pero sí, por ejemplo, el compañero le da un tema a exponer, ¿verdad? Expone el estudiante y lo que hace solamente el compañero docente es, indicarle si hay algún error, si cometió un error en alguna parte del proceso de lo aprendido, y luego da una conclusión, el maestro. Ese es el Flipped Classroom, que siempre se lo ha hecho, ¿verdad? Sino que nunca supimos que era aula invertida, como lo dicen ahora. Ahora, estos procesos vienen más acompañados después de la pandemia, ¿verdad? Porque el ABP, que es el aprendizaje basado en proyectos, o también el otro que es aprendizaje basado en problemas, nosotros más los descubrimos ahora en la pandemia, ¿verdad? Claro, porque el Ministerio de Educación ABP indicaba esta parte, que tenemos que trabajar con este tipo de metodología, ¿verdad? Bueno, eso es lo que tengo que exponer yo. Bueno, pienso que la pandemia, ya que vino a esa nombrar, eso nos marcó una diferencia enorme en la manera de enseñar. Yo pienso que hubo un cambio trascendental en la educación a raíz de la pandemia, porque a nosotros como docentes nos permitió ingresar algunos en el mundo de la tecnología, sin de pronto algunos, bueno, no en mi caso, pero algunos no sabían este tipo de herramientas y tuvieron que llegarlas a utilizar. Y el objetivo sería no dejar de utilizarlas, ¿no? Ya prácticamente estamos saliendo de la pandemia, pero no quiere decir que con eso ya dejemos de utilizar. Es más, nosotros como maestrantes estamos utilizando la herramienta del Internet como medio de aprendizaje, y yo creo que es un objetivo muy bueno de poderlo implementar a través de lo que vamos aprendiendo, ¿no? Bueno, también podemos ver que apareció en el siglo XIX, como lo menciona. Entonces, con el pasar los años, las metodologías o el docente, en este caso, tiene que innovarse, prepararse. Entonces, se necesita utilizar diferentes metodologías educativas para que el conocimiento sea llegado al estudiante y se haga el conocimiento metacognitivo, que no solamente él deserte, no, sino que construya un nuevo conocimiento en base a la teoría que uno se le indica. Así es, compañeros. Entonces, metodologías activas las hemos practicado, como bien lo dijo Mónica, desde hace mucho tiempo atrás. Que de pronto no hayamos utilizado los términos adecuados es otra cosa, pero siempre como docentes hemos tratado de innovar buscando la mejor manera de llegar hacia nuestros estudiantes, y hemos tratado de ir reconociendo en el camino los tipos de aprendizaje y los tipos de estilo que ellos aprenden, ¿no? Porque no todos aprenden de la misma manera, cada quien tiene su propia manera y su propio ritmo de aprender. La gamificación ha estado inmersa en el mundo de la educación constantemente, porque ¿quién no recuerda el Tingo Tango? ¿No es cierto? Es un tipo de juego que dentro de clase incentivaba a los chicos, los grupos de quién responde mejor, quién responde más rápido,
y inclusive nos premiaban de pronto con unos segundos o unos minutos más de recreo o de pronto con alguna golosina. Pero son cosas que han venido desarrollándose ya desde hace mucho tiempo atrás. Actualmente, como bien lo dijo Diego, la pandemia impulsó este auge dentro de fomentar prácticamente dar a conocer de manera virtual la enseñanza que se está dando en los centros educativos. Y como bien lo dijo él también, no vale que termine, ¿verdad? Sino más bien tratar de fomentar en los chicos esos hábitos por querer aprender, porque ellos son nativos digitales. Entonces, el deber de nosotros como docentes es prepararnos cada vez más, buscar las maneras y las condiciones de que el aprendizaje llegue a ellos, ¿no? De que el conocimiento a través de la interdisciplinaridad sea un aprendizaje significativo, ¿no? De pronto ustedes pueden agotar qué tipos de metodologías activas han implementado en sus clases o conocen. Con respecto a la unidad educativa donde trabajo, pues nosotros trabajamos mucho con dentro de nuestras calificaciones está el trabajo colaborativo, ¿verdad? Siempre se ha trabajado con este tipo de metodología o de técnica porque hace que los chicos se integren, que trabajen juntos para poder después sacar un producto que es el conocimiento que ellos han recibido durante toda la clase o quizás algún documento que han leído. Entonces ese es el trabajo colaborativo. También más que todas las materias que son de mucho contenido, como es ciencias naturales, estudios sociales, hacen el flipped classroom, que es el aula invertida. Esas son las metodologías que utilizamos dentro de la institución y nos ha ido muy bien porque eso prepara al estudiante para el futuro. En la institución donde yo trabajo, los chicos hablan, se expresan muy bien, pero debido a este tipo de metodología que utilizamos, porque son ellos los que tienen que hablar en el aula. Ellos son los protagonistas de la clase, porque eso se trata de las metodologías activas, que el estudiante sea el protagonista de la clase. Y con respecto también a este tipo de metodologías, pues tenemos que ver a qué edad la podemos utilizar, porque no es que existen las metodologías activas y las vamos a utilizar en cualquier curso, no. Tenemos que ver gamificación, hasta qué edades, el flick, hasta qué edades, y mismo el ABP Bueno, yo pienso que es tan diversa la manera de aprender, de que las metodologías que uno emplea van a ser diferentes siempre, ¿no? Porque en realidad debe de ser, como ahí concuerdo con usted, Mónica, que debe de ser de acuerdo a la edad, que de acuerdo a la edad es la manera también de aprender, no debe de apartarse, sí, la tecnología de la enseñanza. El otro día yo escuchaba ahí en clase de que existen instituciones que están viendo cómo arreglar la utilización del celular dentro de la institución. Más bien sería yo, mi opinión muy personal en cuanto a la utilización del celular es incentivar al estudiante a utilizar bien la herramienta de la internet, a utilizar bien el celular, bien las redes sociales, bien de manera correcta, porque las redes sociales son una forma de podernos expresar muy amplia, y ustedes saben que está libre a que todo el mundo nos vea, a que todo el mundo la vea, y qué mejor manera de nosotros ser los encargados de enseñarles a los estudiantes de la manera correcta de utilizarla. Yo, a experiencia muy personal, he encontrado, por ejemplo, en el TikTok, la manera de acercarme a mi hija, la manera muy correcta de acercarme a mi hija. ¿Por qué? Porque yo hago con ella lo que de pronto pudo haberlo buscado afuera, ¿no? Para hacerlo con sus amiguitos, sus amiguitas, lo hago yo, y tengo una manera muy, muy, muy especial de acercarme a ella, y vamos a empezar a hacer otro tipo de contenido que es muy bueno. Y yo pienso que yo he visto muchos TikTok en este mundo docente que emplean muy bien con estudiantes, y me parece que son buenas ideas. Pero eso, por ejemplo, de decirle a un estudiante que ya no traiga el celular a la clase, créanme que es más bien, creo que sería el hecho de que nosotros enseñemos cómo utilizarlo, la manera correcta de utilizar las herramientas, en este caso el internet, las redes sociales. Eso, mi opinión.
Así es, incluso hasta con el teléfono, pues imagínense ahora en tiempo de pandemia, fue nuestra herramienta principal de trabajo por Claro. las diversas condiciones tecnológicas de los estudiantes. Qué bueno fuera que todos tuvieran las mismas condiciones digitales, pero lamentablemente Ecuador es uno de los países que nos encontramos aún muy atrasados en nivel tecnológico. Con las justas hay familias que tienen el celular y no tienen uno por cada estudiante, sino uno por familia. Y se les tocaba dividirse el tiempo de utilización. Entonces, una forma de llegar a ellos era a través de la gamificación. Yo implementé también juegos en Kahoot. Me tocó aprender empíricamente, buscar para poder llegar a ellos. Porque fácil era decir, bueno, ahí está la ficha y todo, pero sin embargo sabemos que a veces los hogares de donde proceden, el contexto de cada estudiante es muy diferente. Hay padres que ni siquiera han terminado la primaria. Entonces, ¿cómo va a ser posible que guíen esa tarea que nos corresponde a nosotros, verdad? Entonces, sí debemos tomar conciencia primeramente del contexto social que vive cada uno de ellos. De ahí es muy buena idea de implementar el celular dentro de las horas de clase, porque tranquilamente podemos utilizar un live worksheet, que también es buenísima esa herramienta. Entonces, para poder llegar a ellos, a tratar de darle al estudiante esa inquietud de fomentar el buen uso, como lo dice Diego. Exacto. De pronto el reglamentar no es quitar, ¿no? No es de pronto decir, no quitar, es que ya está dentro de nuestra sociedad, ya no lo podemos decir, ay, hoy día no me traigas, no, es que ya está, o sea, ya es un asunto de que está en vigencia, y nosotros reglamentar, para que no se utilice dentro de la institución, estamos dando un paso atrás. Ya está dentro de la educación, utilicémoslo bien, hagamos bien las cosas. Ese es nuestro deber como docentes, como usted dijo, nos toca a nosotros la tarea, porque en casa existe lo que usted dice, que existen padres que ni siquiera han terminado primaria y que aún así hacen todo lo posible por poder llegar a sus hijos, pero pues ahí ya es nuestra tarea de saber identificar dentro de cada mundo que tiene el estudiante. Nosotros prácticamente creo que la mayoría trabajamos con más de 20 estudiantes dentro de nuestra aula y cada uno de ellos es un mundo diferente, entonces estas metodologías nos permiten poder identificar esta parte y la tarea de nosotros claro que va a ser más grande porque eso es lo que nos ha estado retrasando, no renovar, no actualizarnos, los docentes no nos somos renuentes a de pronto implementar tecnologías que... ¿Por qué? Porque simplemente queremos la enseñanza tradicionalista de que así se aprendía y así se tenía que seguir aprendiendo. Y somos un poco renuentes a tener que renovar. Pero toca, ¿no? Porque para eso somos, para eso estamos acá. Gracias. Claro, y eso... Una pregunta, no se peleen. A ver, Lili, si nos puede compartir. Ya. Lo que hablaba Diego sobre que muchas veces al docente aquí se le exige más cuando se aplica esto también, porque se tiene que planificar de una forma más cuidadosa, saber qué es lo que se va a hacer en cada clase, cómo se va a trabajar con distintos estudiantes. Entonces se debe planificar mejor. Además es también un poco, puede decirse un poquito más complicado la forma como se va a evaluar, porque ya no se evalúa simplemente si el estudiante captó o si memorizó algo, sino que se evalúa diferentes habilidades que pueden poner en manifiesto aquí los estudiantes. Entonces eso con respecto a las dificultades que se podría tener también al introducir una de este tipo de aprendizajes. Por ejemplo, en la institución donde yo trabajo, por lo general se hace en cada parcial o en cada quimestre se hace un proyecto general grande donde se implica o se
o se integran todas las asignaturas y se podría decir que es un aprendizaje basado en proyectos. Entonces aquí esto promueve también el trabajo en equipo, la colaboración. Y chicos, y aquí estudiantes que quizás no hablan en todo el año, porque sí hay estudiantes que tienen esto. Por lo general, aquí en este proyecto que se activa, aquí es donde estos estudiantes nos muestran que tienen otras habilidades y que los hacen súper bien. Entonces es una forma de también poder valorar esas habilidades que ellos también tienen. También se ve también sobre el desarrollo de la creatividad, de su imaginación también, sobre todo en los proyectos que se ubican para los estudiantes. Y el otro día veía a un estudiante que no quería participar y tienen vergüenza participar, ¿no? Y era un tramo de unas 2 palabras, y creo que unos 2 reglas. Y buscando en TikTok, la veo en TikTok a este estudiante que baila, que canta, que... Le digo, ¿qué pasó? O sea, no puedes expresarte dentro de tu aula, pero si lo haces acá. Digo, es algo parecido, ¿no? Allá en TikTok te van a ver millones de personas, acá te vemos solo 24 estudiantes, tranquila. Y empezó a desarrollar porque también es un resultado de la pandemia. El resultado del nerviosismo que tienen los niños es también resultado de la pandemia, porque en pandemia no actuaban en clase, o sea, no tenían no había el minuto cívico que tenemos los lunes, o sea, no tienen que pasar al frente a hablar para todos sus compañeritos. Entonces no hubo ese miedo en pandemia, y ese también es un resultado que nos dejó la pandemia. Entonces hay que trabajar también en eso, y estas metodologías nos permiten poder trabajar en eso también. Claro, eso es lo que busca la metodología activa, dice provocar los cambios en el aula, o sea, que el estudiante no sea memorista. Ellos son los responsables ellos son, exactamente, ellos son los protagonistas. Dejar que el estudiante sea memorista, o sea, la tradición, ¿no? El tradicionalismo. Sorpréndeme, ¿no? Es que de la metodología activa, eso es lo que busca, que el estudiante sea crítico, analítico, reflexivo. Exacto. Y yo me llevo un gran recuerdo de 3 cosas que nombré, porque tuve la oportunidad de trabajar con un compañero que buscaba eso, y miren que en ese entonces no había este boom de la metodología activa y de tantas cosas, pero sin embargo él siempre nos comentaba ese dicho de que el estudiante tiene que ser reflexivo, tiene que ser crítico de su realidad, del contenido que le dan, tiene que debatir con el profesor, ser ese empuje que él tiene que dar, y a partir de eso se crean ya un sinnúmero de campos de diálogo y de conocimiento abierto para ellos, que para la vida cotidiana de ellos va a ser muy significativo, ¿no? Entonces, muchas de las veces hay docentes que, como bien lo dijeron ustedes, están renuentes al cambio por el miedo, porque muchas de las veces dicen, uy, ¿y si daño algo? ¿Y si no lo hago bien? Entonces es el miedo, y el miedo es el que no nos deja avanzar. Entonces, no todo lo que vemos comenzó de una, sino que fueron ensayos y errores que permitieron ir mejorando constantemente todas estas situaciones. Imagínense si aquel que hizo grandes descubrimientos en el primer error se hubiese quedado ahí, no tuviéramos lo que tenemos actualmente, ¿verdad? Yo el otro día les decía a mis estudiantes que parte de crecer, parte del ser humano es equivocarse, ¿no? Así es. Y el equivocarse es de humanos, y muchos se equivocaron al descubrir tantas cosas que hay. Nadie hizo, les digo, un vehículo así, dijo, aquí está el carro, y opérese, ¿no? Jamás. Tuvieron que haber muchas pruebas. Y eso pasa con los celulares, eso pasa con los computadores, pasa con todos los grandes. Así que al resto le digo, porque a veces ellos tienen miedo a equivocarse delante de los estudiantes, porque el resto se ríe, o el que sabe se le ríe, o empiezan a hacerle bullying. Yo sí les digo, o sea, sabrán mucho ustedes como para poderse reír del compañero que se equivocó,
Y es más, a veces hasta de uno que a veces se equivoca, tratan de reírse, ¿no? A veces te dicen, y eso que Porque no, eres maestro, y eres eso que es el profesor, dicen, ajá, ¿no? Eso que es imagínate y nosotros. eso que es el docente. Entonces, eso ellos tienen que aprender que también tienen derecho a equivocarse, que también pueden equivocarse, que nadie es perfecto. Y sobre los errores que debe de aprender. Lo que nos Somos diferencia de humanos. la máquina, que nosotros aprendemos de los errores y mejoramos De los continuamente a base de eso. Quisiera Claro. compartirles Sí. Yo les decía el otro día a mis compañeros de trabajo, les digo, díganme en qué me equivoco, porque ustedes de afuera me ven. Ya, yo sé que sus compañeros de pronto tienen miedo ustedes tienen miedo a decirme que me equivoco porque se enojan. Muchas de las personas se enojan cuando les dices, oye, tú estás equivocada en esto. Se enojan, no aceptan los errores. el ego. Pero en cambio, pienso que debemos de enseñarle a nuestros hijos, a nuestros estudiantes, que el equivocarse también es parte de la vida, parte del aprender. Exacto. Miren, Continuemos. Quiero compartir con ustedes una información muy valiosa que encontré en una revista Supervisión 21, donde nos detalla la clasificación dentro de las metodologías activas. Y pues no nos alejamos nada de la realidad con todo lo que hemos dicho. Hemos estado bien encaminados. Miren, dentro de esto nos nombra un sinnúmero de metodologías activas, la gamificación, APP educativas para poder gamificar el aula, la simulación, los juegos de roles, Headbands, el escape room, el aprendizaje basado en proyectos, el ABP, que en pandemia pues nos tocó aprenderlo full y aplicarlo full con los estudiantes. Y nos quedamos con eso, porque ahora en cada parciales pues estábamos en la obligación de crear pues los proyectos y hacerlo con esto de la interdisciplinaridad, para que los chicos tengan un producto en sí, ¿no? También tenemos el aprendizaje servicio, el aprendizaje basado en retos o también denominado problemas. Tenemos musas, metodologías que utilizan soportes artísticos, la teatralización, el chroma key, el labbook, el visual thinking, los proyectos LOVA, Flip Classroom o aula invertida, Design Thinking. Entonces son cosas que muchas de las veces por los nombres técnicos como que las dejamos pasar, pero sin embargo si vamos analizando y vamos viendo en qué conlleva cada una de ellas, pues decimos, oh, no, hemos estado utilizándolo, pero pues de pronto la terminología no estaba dentro de nuestro vocabulario. Entonces miren, aquí tenemos las apps educativas para la gamificación, está el Kahoot, de pronto utilizaron ustedes Kahoot, tenemos el Flickers, el Nowhere, Cerebrity, el Minecraft Education Edition, el PRD, Edmodo, que es una plataforma que también sí se ha implementado, ¿no? El Classcraft, ClassDojo, Hyper, los flashcards, Tobari, Quizzes. Quizzes fue parte de mi clase demostrativa. Ajá. Muy bueno. Y miren, también tenemos Genial y Canvas, que son las también muy utilizadas. Nos ayudaban a nosotros maestrantes a presentar nuestras tareas. Exacto, de esto nos hemos valido. Y si vamos ahondando dentro de Genial y de Canvas, vamos a encontrar que no solamente vamos a poder hacer las presentaciones, inclusive hay partes donde nos permite crear nuestros propios juegos de gamificación dentro de estas dos plataformas. Y son más fáciles pues de poderlos compartir. Bueno, aquí tenemos también una pequeña parte de lo que es la simulación. Aquí en cambio incluye los juegos de roles. ¿Ya? Acá también tenemos parte de juegos de roles. Miren, el Headbands es un clásico que se ha comercializado en diferentes formatos como juegos de mesa.
aunque es de fácil aplicación utilizando muy pocos recursos. Consiste en escribir una tarjeta o una palabra. Generalmente en el juego se utilizan personajes históricos. Esto se pone frente a la vista de todos los participantes, exceptuando al que lleva. A través de hacer preguntas de sí o no, deben descubrir al personaje de su carta. Entonces, yo creo que algunos en lo que es estudios sociales hemos implementado de pronto esto dentro de también la descripción y que hacer los gestos para poder descubrir el personaje. Entonces sí hemos estado implementando como docentes todas estas metodologías activas. Bueno, una gran parte de ellas en diferentes situaciones de nuestro contexto escolar, porque fuera buenísimo implementarlas todas, pero sin embargo hay algunas que el recurso tecnológico todavía no es factible, ¿verdad? Por acá tenemos también, chicos, miren, aprendizaje de servicio. A mí me llamó un poco la atención en esto. Les leo un poquito. Dice, lo podemos entender como un tipo de aprendizaje basado en proyectos, pero con una peculiaridad que lo caracteriza: el servicio a la comunidad. Los participantes de este tipo de proyectos van aprendiendo conforme se implican en las necesidades reales detectadas en su entorno. La finalidad es doble. Por un lado, estaría la formación que recibe el alumnado en el proceso de desarrollo de la tarea planteada, y por otro lado, la mejora del entorno con una clara vocación de aportación social. Es una metodología que se adapta a cualquier edad y a cualquier etapa educativa. Miren que inclusive nosotros, les comparto un poquito con mi institución educativa, hicimos el proyecto en sí del rescate y cuidado del medio ambiente. Teníamos en los espacios de las jardineras que estaban de darles mantenimiento, de darles vida para que los chicos también puedan ellos ser parte de eso, de esa conciencia ambiental que tanta falta nos hace ahora en la sociedad. Y miren, hemos estado implementando en sí también parte del aprendizaje en servicio, porque estábamos haciendo doble finalidad: fomentar el conocimiento en el chico y también dar un aporte significativo a lo que es la institución educativa. Entonces, son cositas que si las vamos enlazando, van saliendo ahí como nosotros hemos estado trabajando. Acá tenemos... Son cosas que como vamos descubriendo sus conceptos, las hemos utilizado sin de pronto ir más allá e indagar si es que la metodología existía, si es que esa manera de enseñar existía, y es verdad, ¿no? Son formas que empíricamente las aprende el docente, pero se las ha podido emplear dentro de nuestros procesos de enseñanza. Claro, ahí es donde yo quería llegar también, Dieguito, porque, o sea, empíricamente sí lo hemos hecho, pero también nosotros tenemos la responsabilidad también de autoeducarnos, ¿verdad? Porque hay metodologías activas, bueno, quizás van a seguir llegando metodologías activas nuevas, y nosotros tenemos que seguir llenándonos de conocimiento para poder llegar a los estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. De lo contrario, vamos a seguir siendo tradicionalistas y el estudiante va a ser simplemente, no va a ser el centro de atención, sino uno como maestro va a ser el centro de atención de la clase, donde usted sabe pues que ahora en el proceso de enseñanza-aprendizaje el estudiante es el centro de atención. Entonces nosotros también, como no estamos esperando de que, por ejemplo, bueno, yo trabajo en un colegio particular y siempre nosotros nos están nos dan recursos, pues siempre nos están dando seminarios, pero también no solamente esperar esa parte, sino también nosotros autoeducarnos para poder llegar a nuestros estudiantes. Yo creo que ahí en esa parte la ventaja que reciben pues el particular es las capacitaciones permanentes, pero dentro de los fiscales estamos buscando actualizarnos por iniciativa propia, porque bien es cierto que el gobierno te propone la plataforma Me Capacito, pero son tan lineales que muchas de las veces predomina la deshonestidad, porque solamente cumplir con ese tiempo de horas, muchas de las veces los docentes no lo hacen, sino que terminan pagando. Pero sin embargo, el docente que verdaderamente, como lo decía la Miss, tiene vocación a su trabajo, va a investigar y no se va a quedar con lo que sencillamente él va leyendo, sino va a ir profundizando. Y también
fortaleciendo más la metodología que está implementando, renovando constantemente esa parte metodológica para llegar al estudiante. Mira, Diego, si nos puedes ayudar con la parte de aquí, que me parece bastante interesante, a ver si también Ya, un poquito. la leo, ¿no? Sí, por favor. Ok, ya. Metodologías que utilizan soportes artísticos. Bajo este concepto se incluyen aquellas metodologías que utilizan un formato asociado generalmente a disciplinas artísticas, pero con una finalidad curricular. La potencia motivadora inherente a este tipo de estrategias hace que el alumno conecte rápidamente con la tarea, sabiendo que un vehículo idóneo para el aprendizaje de todo tipo de contenidos. Como hemos apuntado anteriormente, existen experiencias de incorporación de las musas a las aulas que van desde formatos muy elaborados, como puede ser la teatralización de una asignatura, hasta la utilización puntual de una laptop para una determinada unidad didáctica. El grado de implicación, dedicación y trabajo en este tipo de metodologías puede ser variable, estando al alcance de cualquier docente interesado en ponerlas en práctica. Pasamos a ver algunas de ellas. Teatralización. La teatralización como recurso didáctico ha sido utilizada en las épocas y situaciones educativas desde los diálogos del Platón o los creadores por el pedagogo Juan Luis Vives para la enseñanza de latín a los universitarios durante el Renacimiento, hasta las experiencias más actuales. La escenificación de contenidos ubicados en un contexto simulado ha sido una herramienta educativa que hoy en día no debemos olvidar, junto con el contenido tratado de forma explícita, que trabajan aspectos perspectivos, afectivos, psicomotores, sociales y artísticos, que completan una formación integral ejercitando multitud de competencias. Ya, bueno, ahí compañeros, como hablaba de esta herramienta técnica de la teatralización, podemos ver que esto es muy utilizada desde educación inicial, aún desde 0 a 3 años, como el subnivel 1, que está a cargo el MIES, que utilizan las dramatizaciones, inicial 1, inicial 2, y que se ha dejado atrás en el área escolar, porque vemos que más se han enfocado en que el estudiante aprenda a leer y a escribir, no que no esté bien, pero hemos dejado a un lado que los estudiantes puedan expresar sus emociones, sus sentimientos, y esto lo hacen a través del teatro. Entonces ahí es donde que el estudiante puede dominar, hacer dominio escénico, puede él expresar todo lo que tiene y las habilidades que forman parte de él, como también podemos ver que son las inteligencias múltiples, que no todos los estudiantes tienen las mismas habilidades, sino diferentes. Entonces eso podemos acotar en este caso. Bueno, chicos, hablar de metodologías activas es hablar de un mundo muy amplio. Quisiera que dentro de estos 10 minutos que tenemos ya para hacer el cierre, demos nuestras propias conclusiones y también asumir un compromiso, ¿no? Como docentes innovadores de la nueva generación de docentes, ¿no? Asumir un compromiso público para poder seguir preparándonos. Entonces vamos por orden, ¿les parece? Vamos con Lorena. Ya, bueno, en esta hora ha sido muy gratificante, lleno de conocimientos acerca de las tecnologías. Para el volumen, Dieguito, su micro. Y como docentes estamos en la capacidad de autoeducarnos constantemente, diariamente, para lograr dar al estudiante que él pueda desarrollar una experiencia y pueda solucionar problemas, no solamente en el aula, sino para su vida personal y profesional. Gracias, Lorena. Lili. Bien, creo que ha sido muy enriquecedor este debate que hemos realizado
sobre todo para conocer las experiencias que cada uno ha vivido dentro de las aulas, porque son diversas, porque nos encontramos en entornos diferentes. Entonces ha sido muy bonito poder compartir nuestras experiencias y por supuesto que esta asignatura muy buena nos llama a ser innovadores, a seguir proponiendo dentro de las aulas de clase nuevas formas de enseñanza. Gracias, Diego. Bueno, es enriquecedor poder tener los diferentes criterios de cada uno de ustedes para como profesional poder implementar cada día estrategias que nos permitan mejorar nuestra manera de enseñar. Yo pienso de que para mí ha sido muy enriquecedor todo lo que he aprendido dentro de ustedes. Todo este proceso de la maestría he aprendido mucho de ustedes, porque son diferentes metodologías que ustedes emplean dentro de sus aulas, que a mí me han permitido aprender bastante. Y yo pienso de que también he dejado un poquito de enseñanza en cada uno de ustedes, porque también son temas que de pronto pudieron aprender de mí. Las metodologías activas nos permiten ser renovadores y eso creo que nos falta mucho a muchos docentes, nos falta implementar metodologías que nos permitan llegar al estudiante. A veces nos quedamos estancados en una piedrita que se nos cruza en el camino, cuando podemos saltarla y poder ser renovadores dentro de nuestros procesos de enseñar. Felicito a ustedes la manera en que han hecho cada una de sus actividades dentro de sus aulas y que me han permitido a mí aprender de ustedes. Gracias por eso. Gracias, Diego. Mónica. Muy bien, me parece muy interesante. Les comento pues que nosotros con Lorenita trabajamos mucho en lo que era la metodología, en nuestro proyecto que trabajamos en el módulo anterior, y hablábamos mucho de la metodología educativa. Entonces sabemos todo que la metodología educativa en general es el conjunto de métodos, ¿verdad? Pero lo que más estamos utilizando ahora es la metodología activa, ¿verdad? Es la metodología activa que busca provocar cambios dentro del aula, que el estudiante sea el eje de la clase, que el estudiante sea el protagonista, de ser maestros tradicionalistas a ser innovadores, a ser guías del estudiante, facilitador del estudiante, ser como la educación también que es flexible con el estudiante. Entonces, todo eso indica la metodología activa. Entonces, también a mí me pareció muy bonito hacer este debate. Compañeros, tenía mucho tiempo que no debatía. Entonces, es muy bonito trabajar con ustedes. Gracias a Dios ya estamos unidos otra vez en el grupo y cada uno tiene su experiencia, pues, y a seguir trabajando por eso que hemos estudiado, para ser docentes, a seguir innovando para poder llegar al logro que es el objetivo de nosotros, que es llenar de conocimiento al estudiante, pero que sea un conocimiento significativo. Así es, compañeros, un gusto haber compartido con ustedes esta tarde muy enriquecedora. Nos llevamos contenidos y experiencias maravillosas de cada uno de ustedes y sobre todo nos llevamos el compromiso de seguir preparándonos, de ser constantemente investigativos, innovadores, dar lo mejor de nosotros para lograr lo que ansiadamente todo docente desea, el cambio transformacional de nuestra sociedad y de nuestro país. Entonces, estoy muy agradecida con todos ustedes y con nuestros espectadores de igual manera por estar también acompañándonos durante un poquito más de los 40 minutos que hemos estado en este debate. Muchísimas gracias, será hasta la próxima oportunidad.